¿cómo está? Bienvenido a una nueva emisión de Con los Refugiados, este programa que hacemos ACNUR, que es la Agencia de la ONU para los Refugiados, con Justicia TV. El día de hoy vamos a abordar un tema que ya hemos, digamos, tocado, ¿no? Cuando hemos hablado de integración de personas refugiadas, que es el de la inclusión financiera. La inclusión financiera es pues fundamental para que las personas refugiadas pues se integren plenamente a las sociedades que les reciben, y pues hoy vamos a estar hablando un poquito de ello. Como ustedes saben, pues en México las solicitudes de asilo han venido creciendo año con año prácticamente desde el 2014. En 2020 tuvimos ahí una ligera caída por la pandemia, pero el año pasado, en 2021, se rebasó el número de solicitudes de asilo, se llevó a un récord histórico de más de 131,000, convirtiendo a México en el tercer país en el mundo en recibir más solicitudes de asilo, solamente después de Alemania y Estados Unidos. Entonces, sin duda, México se ha convertido en un país de destino para las personas que necesitan protección internacional, y pues bueno, para ello tenemos que tomar pues todas las medidas necesarias, impulsar las políticas y las prácticas para que las personas puedan pues ser integradas a las sociedades que les reciben. Y pues bueno, hablando de educación financiera, sin duda el acceso a los servicios financieros inicia, ¿no? Y a lo mejor para quienes nos ven es muy sencillo, ¿no? Muy natural ir a un banco, ¿no? A aperturar una cuenta, incluso pues ahí recibir, ¿no? El pago de nómina, y a partir de ahí pues poder también acceder a algunos otros servicios. La apertura de cuentas bancarias permite que los refugiados pues tengan esta inclusión financiera y además accedan a otras prestaciones como son el Afore, ¿no? Y el Infonavit. También permite que puedan ejercer sus obligaciones con el Estado, por ejemplo, haciendo el pago de impuestos correspondientes a su actividad económica y otras contribuciones a la economía nacional. Pero bueno, de eso van a hablar nuestros invitados el día de hoy, a quienes con gusto quisiera presentar. De parte de la ACNUR nos acompaña Zaira Huerta. Ella es asistente de soluciones duraderas y es responsable de inclusión financiera aquí en la organización. Muchas gracias, Zaira, por estar aquí. Nos acompaña también Roberto Cano. Él es director general adjunto de captación en Grupo Financiero Banorte, pues un banco que ha abierto sus puertas a las personas refugiadas. Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña Roberto Zárate. Él es coordinador normativo en el Registro Nacional de Población, el RENAPO. Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues bueno, vamos a hablar de inclusión financiera. Empecemos por definir el término. ¿Qué es la inclusión financiera? Zaira, nos gustaría que nos comentaras un poquito de esto para pues poner, ¿no? También la definición de a qué nos referimos con la inclusión financiera y por qué las personas que están en situación de movilidad deben tener acceso a la inclusión financiera. Gracias, Silvia. Pues la inclusión financiera se refiere al acceso que tienen las personas y las empresas a los productos y servicios financieros que les son útiles para realizar sus actividades diarias, cualesquiera que éstas sean, ¿no? Y bueno, pues que deben de ser servicios que sean accesibles y que respondan a las necesidades tanto de las empresas como de las personas. Eso es una definición muy amplia de lo que es la inclusión financiera, Silvia. Y digamos, las personas en situación de movilidad, ¿por qué es importante que ellas tengan acceso a la inclusión financiera? Porque cuando hablamos del término, pues significa que todas las personas, ¿no? Puedan acceder, ¿no? A estos servicios, que puedan tener acceso a un banco, a lo mejor dentro de nuestro país, o sea, incluso personas nacionales, ¿no? No pueden acceder tan fácilmente a la inclusión financiera, pero pues las personas en situación de movilidad pues también requieren, ¿no? Que se les incluya.
Totalmente, Silvia, gracias. Y como tú sabes perfectamente, pues en el ACNUR tenemos el mandato de promover la inclusión de las personas refugiadas, ¿no? Y hablamos de inclusión en todos los sentidos, inclusión laboral, inclusión social, inclusión cultural, pero una parte muy importante de la inclusión es darle justamente a las personas la base para que puedan seguir todo este proceso de integración, digamos, formal, ¿no? En ACNUR promovemos mucho que las personas accedan a un trabajo formal por todas las prestaciones y los servicios a los que pueden acceder y que esto se convierta en un detonante de su calidad de vida y el de sus dependientes, ¿no? La mayoría de las personas refugiadas pues vienen con sus familias, vienen con sus hijos y pues es necesario sentar la base para que todos estos procesos de integración puedan fluir. La inclusión financiera pues inicia con la apertura de cuentas y ahí es donde tenemos nuestro primer reto, ¿no? La documentación que se solicita para que una persona pueda abrir una cuenta resulta inaccesible para las personas refugiadas, ¿no? Les pedimos en México a las personas para abrir una cuenta, regularmente se pide la credencial para votar, el INE, más otra identificación. Y bueno, pues una persona extranjera no cuenta con esta documentación, ¿no? Ahí es donde empezamos con el primer reto. Y para las personas extranjeras se solicita el pasaporte o la tarjeta pasaporte más otra identificación. Y bueno, pues ese es el segundo reto, ¿no? Las personas refugiadas en su mayoría no cuentan con un pasaporte. Sí, interesante comentarlo y bueno, nada más aquí hacer la acotación porque las personas no cuentan con un pasaporte, son personas que salen huyendo, ¿no?, de sus países, algunas de ellas pues incluso pues perseguidas, ¿no?, por propias autoridades. Entonces acceder, ¿no?, a un consulado de su propio país no es algo pues digamos natural o que se dé de esa manera. Entonces sin duda, bueno, pues ahí todavía tenemos que hacer como mucho trabajo para sensibilizar, ¿no?, a las instituciones de esta situación. Voy rápidamente con Roberto Cano de Banorte, porque el Banorte ha tomado acciones en favor de las personas refugiadas para pues que justamente puedan acceder y abrir cuentas. Cuéntanos un poquito por qué o la importancia de la inclusión financiera para el banco y las acciones que han tomado justamente pues afirmativas para que las personas refugiadas pues puedan abrir una cuenta. Desde luego, Silvia. Pues mira, yo te diría antes que nada que para Banorte es una responsabilidad y un motivo y un objetivo de trabajo y de sentido de nuestras labores. Y el tema de inclusión, el que podamos llevar a refugiados y a mexicanos a obtener una primera cuenta bancaria, la ponemos al acceso del cliente de manera sencilla. Y me parece que en el mercado, tanto para refugiados y otras personas, no hay la suficiente información. A mí, en lo personal, esto de hablar de grandes documentos y de no es lo correcto. La verdad es que es muy fácil abrir una cuenta y estaremos hablando de ello, pero fundamentalmente, y algo que ha acelerado esta inclusión, es la inmersión al mundo digital. Y en ese sentido, creo que también es un factor incluyente, porque hoy, conforme a datos del INEGI, pues una gran mayoría de la población en México, y no es la excepción en los refugiados, cuentan con un teléfono inteligente. Y eso hace que la llegada a un banco, en el caso de Banorte, y poder aperturar una cuenta básica, como la denominamos, una cuenta que técnicamente se conoce como nivel 2, en nuestro caso como la cuenta enlace digital, que si bien está limitada en monto hasta los 22,000 pesos de saldo promedio, es perfectamente accesible para los refugiados. Y ese es nuestro compromiso, hacer llegar la información de manera sencilla, fácil, para que cada vez más refugiados abran sus cuentas. Pues ahorita hablaremos un poquito más de ello, porque la verdad es que quisiéramos, ¿no?, que fueran más las instituciones bancarias
que justamente pues tomaran este tipo de acciones y que pues se pueda facilitar el acceso a cuentas. Y voy contigo, Roberto Zárate, porque sin duda algo que es fundamental, ¿no?, en el sistema bancario y también que tiene que ver con la digitalización es pues contar con los datos biométricos, con la CURP, ¿no?, con la cédula única de registro poblacional. Quisiera que nos contaras un poquito de ello, ¿no? Desde que las personas refugiadas tienen acceso a estos documentos que les permiten, ¿no?, también aperturar estas cuentas o de manera más amplia incluso, ¿no?, la importancia que tiene la CURP en el sistema bancario hoy. Claro que sí, Silvia. Muy agradecido de que inviten al Registro Nacional de Población e Identidad a compartir en este conversatorio importante estas ideas relevantes para la inclusión financiera de las personas refugiadas. Y permíteme hacer un contexto muy rápido. Como recordemos que todas las personas tenemos, de acuerdo a nuestro marco constitucional, derecho a la protección de nuestros datos personales, considerando que son datos personales toda aquella información concerniente a una persona física, identificada o identificable. Y se considera que una persona es identificable cuando su identidad puede determinarse a través de cualquier información de manera directa o indirecta. Aquí la palabra clave es identidad, la cual también es un derecho humano consagrado en la Constitución en su artículo 4, que dicta que todas las personas tenemos derecho a la identidad y que el Estado debe ser garante de este derecho. Por tanto, la identidad constituye hoy día un derecho humano primigenio, fundamental, esencial para el libre desarrollo de la personalidad, que debe garantizarse desde el nacimiento y, a diferencia de otros derechos, este no se extingue con la muerte por ser un derecho que no tiene caducidad. Es imprescriptible, inalienable, infragmentable, y hoy día, a partir de los retos que tenemos y que hemos impulsado con gran esfuerzo en este Registro Nacional de Población, garantizar a todas las personas sin distinción, en condiciones de igualdad y no discriminación, el acceso para acreditar fehacientemente este derecho a la identidad. Y el derecho a la identidad se integra y se construye con dos grupos de datos muy importantes. El primero, aquellos datos biográficos que constituyen nuestro nombre, nuestros apellidos, que acuerdan nuestra afiliación, nuestro sexo, género, la fecha o lugar de nacimiento, así como nuestra nacionalidad. Estos datos para las personas mexicanas se obtienen a través del registro que se da en los libros del registro civil, y para las personas extranjeras a partir de los datos que integran el Instituto Nacional de Migración a partir de la solicitud de la condición de estancia que realice cualquier persona extranjera, y para las personas refugiadas a partir de los registros que obran en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Sin embargo, estos datos biográficos hoy día no son suficientes para poder acreditar fehacientemente la identidad de una persona. Es donde entran los datos de identidad física, conocidos como datos biométricos, que me preguntabas y que hoy día también comentó mi colega Roberto Cano, muy importantes para poder verificar y acreditar fehacientemente esta identidad. Los datos biométricos no es más que esta información de las características y rasgos físicos de cada persona que son inherentes a nosotros mismos. Tales datos fisiológicos como la fotografía de nuestro rostro, las 10 huellas dactilares o la imagen de nuestros iris. Y a partir de una identidad digital, esta biometría, que es el conjunto de tecnologías y procesos que sirven para reconocer, autenticar o identificar a una persona, nos permiten tener total certeza que una persona dice quién es y el Estado puede corroborar que somos quienes decimos que somos ser. Para la visión del Registro Nacional de Población es que los datos personales son intrínsecos a cada persona, son de cada persona, y el Estado mexicano únicamente es garante y depositario de esos datos. Es decir, no somos dueños de los datos personales, somos solo los protectores, y por eso es muy importante este conversatorio para dejar muy claro que los datos de identidad, que son intrínsecos y directamente a cada persona, especialmente a las personas refugiadas, como Estado mexicano tenemos un deber de garantizarlos, de protegerlos, y es precisamente a partir de esto que tenemos que otorgarle a las personas refugiadas un documento que acredite esta identidad desde el primer momento en que solicitan en territorio nacional la constancia de trámite
para el reconocimiento de la condición de refugiado. Y es así que a través de la alianza que tenemos con la Comar y con el apoyo de ACNUR, estamos entregando a cada persona refugiada desde que solicita su condición de reconocimiento de refugiado una CUR temporal con fotografía. Esta CUR temporal, que en términos del artículo 91 de la Ley General de Población, constituye un documento de registro y de identificación individual. Por tanto, los esfuerzos que estamos haciendo en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con la Secretaría de Hacienda, con la Unidad de Banca y Valores, implica el reconocimiento de este documento para obtener de ahí tanto los datos biográficos necesarios para la apertura de las cuentas bancarias, así como también corroborar la identidad a partir de la fotografía que hoy contiene esta CUR temporal y de la cual hablaremos un poco más adelante en este conversatorio. Gracias, Roberto. Pues qué importante esfuerzo, ¿no? El que nos comentas, también para garantizar pues un derecho humano, que es el derecho a la identidad, a las personas refugiadas. De pronto uno da por sentado, ¿no? Que tiene un nombre, tiene una nacionalidad y una identidad, pero cuando se trata de población en situación de movilidad, de pronto empieza a haber algunos obstáculos para que se reconozca. Entonces, sin duda es un gran esfuerzo por parte del RENAPO, también en coordinación con Comar, creo que lo conversábamos en un programa anterior, pero también cómo es la base para pues esta inclusión financiera. Vamos a ir a una pausa, no se vaya, seguimos aquí con los refugiados, hablando de la inclusión financiera para estas personas. Gracias por seguir con nosotros en esta emisión de Con los Refugiados, en la que estamos abordando el tema de la inclusión financiera. Hablábamos un poco en el primer bloque de cómo pues esta inclusión es fundamental para que las personas refugiadas puedan acceder o puedan complementar este acceso al empleo formal que requieren para ser integradas a la sociedad, y también cómo pues les permite acceder a otras prestaciones como pueden ser la Afore o el Infonavit. Sin duda lo principal es aperturar una cuenta bancaria. Hablábamos de cómo Banorte también ha abierto sus puertas a las personas refugiadas. Y cómo es importantísimo también todo el trabajo que ha venido haciendo el Registro Nacional de Población para otorgar CURPs temporales a las personas solicitantes de asilo, a las personas refugiadas. Hasta ahí vamos, pero vamos a hablar un poquito de cuáles siguen siendo los retos, ¿no? Y con esto me gustaría empezar contigo, Zaira, que ya lo comentabas un poquito al inicio, de los obstáculos, las barreras que todavía persisten para que las personas refugiadas puedan acceder a abrir una cuenta bancaria. No sé si nos puedas comentar un poquito de ello. Sí, Silvia, muchas gracias. Principalmente es la documentación que solicitan la mayoría de las instituciones bancarias. Digo la mayoría porque aquí tenemos una gloriosa excepción que es Banorte, pero la mayoría de las instituciones bancarias solicitan documentos que las personas refugiadas no tienen. Solicitan la tarjeta pasaporte o cualquier otra identificación que tenga que ver con una acreditación de un gobierno que expide el consulado de los países de origen, más otra identificación. Y bueno, en el caso de las personas refugiadas, pues contar con un pasaporte, como ya lo mencionaste, por el tema del acercamiento que tendrían que tener con sus gobiernos de origen también, no es posible. Incluso, pues la ley en México los protege y, bueno, se estipula el principio de no contacto consular al que tienen derecho las personas refugiadas, ¿no? Justamente porque pueden ser siendo perseguidas por sus gobiernos de origen. Entonces, bueno, pues el tener un pasaporte no es una de las opciones para las personas refugiadas, ¿no? Y cuando este es el principal documento con el cual acreditan la identidad de una persona para abrir una cuenta bancaria, pues desde ahí digamos que ya tenemos un factor de exclusión. Eso es lo que ha convertido realmente la inclusión financiera en todo un reto para las personas refugiadas, ¿no? Y bueno, es en ese camino en el que hemos estado buscando aproximarnos y buscar soluciones para que las personas y las instituciones bancarias, tanto de una parte como de la otra, puedan tener, digamos que los mejores escenarios para poder abrir una cuenta bancaria, ¿no? En ese sentido, pues
encontramos que Banorte tenemos esta capacidad de abrir una cuenta bancaria solamente con la CURP, que como ya mencionaba Roberto Zárate, pues les es dada a las personas en cuanto están iniciando sus trámites de solicitud de asilo, ¿no? Entonces, digamos que hemos encontrado en estos dos componentes una solución que permite que las personas refugiadas puedan abrir una cuenta bancaria. Sí, de alguna manera es ampliar la mirada, ¿no?, de las instituciones financieras que a lo mejor pueden tener y vaya, sin echarles culpa, porque creo que también es algo que ocurre, ¿no?, en el público en general, pensar que una persona extranjera tiene su pasaporte, cuenta con, ¿no?, vaya, no debería de haber ningún problema para aperturar una cuenta, y de pronto se olvidan pues estas condiciones, ¿no?, bajo las que vienen las personas que impiden que pues su proceso sea igual, ¿no?, a una persona mexicana o a una persona extranjera que viene de turista, no sé, o de residente, pues aquí a trabajar, es muy diferente. Voy a ir primero con Renapo antes de pasar con Banorte, porque creo que se nos queda pendiente esta cuestión de cómo apoya la CURP con los biométricos en los procesos de inclusión financiera. Es decir, cómo hacer que los bancos acepten esta CURP, ¿no?, de las personas refugiadas para aperturar cuentas, ¿no?, qué es lo que se está haciendo en ese sentido, o cómo está trabajando Renapo, e incluso también con el ACNUR. Claro, por supuesto, Silvia. Justamente México cuenta con un identificador único nacional, con una clave única de registro de población que hoy es utilizada en más del 96% de trámites del gobierno federal. Es el trámite socialmente más demandado de la población mexicana y que hoy constituye esta clave como elemento de interoperabilidad entre las bases de datos de la administración pública. Es la clave más utilizada en el sector público, privado y financiero, y justamente por eso, y como comentamos en el segmento anterior, constituye, a partir de los datos biográficos que se obtienen de los registros que otorga tanto el Instituto Nacional de Migración como la Comar, certeza en la identidad de una persona. A partir del trabajo que empezamos el año pasado para promover también la constancia temporal para las personas mexicanas repatriadas, en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es que logramos que el 3 de marzo de este año se publicaran las modificaciones a las disposiciones generales a las que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, la cual en la parte de su considerando es muy claro la intención del Gobierno de México por reconocer la identidad de todas las personas sin distinción. Recordemos que toda la población del país, incluidos los refugiados, las personas que requieren protección internacional y que se encuentren en nuestro territorio, gozan de todos los derechos constitucionales y el Estado debemos trabajar para hacerlos valer. Como sabemos, el derecho a la identidad hoy se vuelve este derecho fundamental. Por tanto, a partir de la inclusión de una CURP temporal con fotografía, es que trabajando con la Comisión Nacional Bancaria y con el equipo de Comar y de ACNUR, es que se logra que se reconozca esta CURP como un método y un mecanismo de registro e identificación de las personas para la apertura de cuentas bancarias tipo 2, como decía Roberto Can. Obviamente nos falta seguir avanzando para que este sea un elemento para abrir cuentas bancarias tipo 3, 4, podamos acceder al crédito. Recordemos que la inclusión financiera no solo se circunscribe a tener una cuenta bancaria, sino también ser sujeto de créditos, tener opciones, obviamente, de poder subsistir. Y hoy incluso hay un criterio de la Suprema Corte que determina que la inclusión financiera hoy también es un derecho humano, el cual hace que las personas logremos integrarnos a una sociedad, participar en su vida económica, social, cultural, productiva, y hoy un factor también de desarrollo para el país. Por ende, a partir de los esfuerzos que Renapo está haciendo en coordinación con Comar, para que desde el inicio se garantice el derecho a la identidad, toda vez que recordemos que hoy una persona refugiada llega ante la Comar, solicita su condición de refugio, pero esta no se otorga de manera inmediata, tiene que haber un proceso de verificación de sus datos y efectivamente es una persona que viene obviamente solicitando un refugio por asuntos políticos, de persecución, seguridad. Recordemos también que la movilidad humana hoy es un derecho y que México es uno de los países pioneros en reconocer nuestro derecho a migrar, a buscar mejores condiciones de vida y por tanto
no podemos lograr mejores condiciones de vida si también a las personas refugiadas no les damos acceso a la inclusión financiera, que puedan recibir su salario en una tarjeta, no le damos la certeza a los patrones y a los empleadores para poder dar estos mecanismos de seguridad, y hoy la CUR se constituye como este documento hasta en tanto se logra obtener la declaración de autorización de la condición de refugiado, de protección complementaria, y sabemos que de ahí, a partir de esos datos, esa persona va al Instituto Nacional de Migración y se le otorga la condición de estancia permanente en el país y la tarjeta migratoria, en donde ya la CUR se vuelve una CUR permanente y con fotografía. Es decir, hoy tenemos a las personas refugiadas. ¿Qué pasa desde que solicitan hasta que logran obtener el reconocimiento de la condición? Durante esos meses, esas personas no tenían hasta hace un par de años la posibilidad de acreditar su identidad. Hoy día lo tienen a partir de esta CUR, que, repito, hoy es el identificador único nacional en el país, la clave más utilizada, y por tanto agradecemos muchísimo que el sector financiero, bancario y como Banorte utilicen nuestra clave, porque además les damos la certeza, al ser la autoridad nacional, la única autoridad nacional en registrar y acreditar fehacientemente la identidad de la población mexicana, que estamos avalando que los datos biográficos y la fotografía contenidos son certeros y permiten autenticarlos e identificar plenamente a las personas refugiadas. Por eso se vuelve importantísimo esta alianza que estamos haciendo con Comar y con el sector financiero para que todas las personas refugiadas tengan plenos accesos a esta inclusión financiera, y que iniciamos solo con la apertura de las cuentas bancarias tipo 2, pero queremos ir más allá con cuentas 3, 4 y obviamente puedan acceder a créditos y todos los servicios financieros que otorga nuestro país y el sistema financiero mexicano. Gracias, Roberto. Ahora regreso contigo para hablar justamente de los pasos, ¿no?, a seguir para poder acceder a otro tipo de cuentas. Pero quería irme con Roberto Cano para que nos cuente un poco qué es lo que han visto o cuál es el balance que hacen al haber incluido la CURP como pues requisito único para aperturar cuentas, justo estas nivel 2 para personas refugiadas. ¿Qué les ha significado a ustedes y también cuál es la ventaja para la población? Desde luego, Silvia, y la verdad, insisto, muy emocionado porque, como bien comenta Roberto Zárate, esto no es un tema exclusivo de Banorte. En realidad, cuando vino ACNUR y vino el equipo de Zaira a platicarnos la iniciativa, nosotros ya habíamos lanzado en plena pandemia esta cuenta enlace digital nivel 2, donde el requisito más importante es precisamente la CURP. Y además este es un acceso y una apertura también para mexicanos, en donde esta cuenta con CURP, con un comprobante de domicilio, y aquí es importante señalar que el comprobante no se requiere que el comprobante esté a nombre del titular de la persona, es simplemente para tener un registro del domicilio. Contar con un número telefónico, que vamos a ser honestos, hoy es un número celular, y de ahí vamos a un CFDI. Todo esto se hace de manera digital, todo esto lo puede hacer un refugiado desde su móvil, entrando, en el caso nuestro, a banorte.com y accediendo a aperturar esta cuenta, donde toma una fotografía y si la fotografía no es legible, pues puede teclear el número CURP y de ahí se le activa una cuenta nivel 2 con una doble seguridad en cuestión de identificar. Esto que comenta Renapo, Roberto Zárate, es muy importante y por ello al sistema financiero, a Banorte, nos da tranquilidad estar trabajando con la clave única CURP, porque precisamente nos ayuda a identificar. Y esto también tenemos que promover en los refugiados, que les garantiza los riesgos que puede existir de robo de identidad o de otras cuestiones, donde todos tenemos que estar alertas en ello, y no es la excepción en el caso de Banorte o de cualquier tipo de cliente. Insisto en que esta no es una regulación exclusiva, más bien vimos en la regulación modificada y en las normas hoy en día una oportunidad para llegar con los refugiados. Entonces, lo comento así de práctico porque la verdad es que cuando llegaron con nosotros y nos mencionaban que había algunas instituciones que no estaban preparadas para ello, pues yo inmediatamente dije, pues si ya tengo una cuenta
donde llevo este proceso con una CURP para mexicanos que solamente presentan una CURP, pues lo mismo va a suceder con un refugiado. Y así fue como comenzamos esta aventura. Ahora bien, hemos propiciado también el informar, porque muchas veces la comunicación y la información no llega a los niveles que deberían de ser, informar a quien apertura estas cuentas que a partir de ahí, además, puede acceder a una tarjeta de débito, que es el medio de pago ideal para poder retirar de un cajero o en un momento dado poder hacer una transacción directamente con ese plástico. Estamos hablando de una tarjeta de débito donde el saldo que permanece en esa cuenta lo puedo utilizar. Y aquí presentamos dos modalidades que resultan muy prácticas. Por un lado, nuestro refugiado, cuando se da de alta en Banorte a través de esta cuenta, obtiene una cuenta, un débito digital. Esto es, una tarjeta virtual que también le permite transaccionar. Y no nada más ello. Hemos puesto a través de distintas tiendas de conveniencia, con solo 34 pesos, acceder a un plástico. No es necesario ni siquiera acudir a una sucursal bancaria. Yo me activo, tengo mi cuenta, de ahí adquiero este plástico que es un débito, un medio de pago, y ese débito lo activo en mi móvil, de tal manera que yo ya tengo un medio de pago muy sencillo. Entonces, en realidad creo que este es un gran paso porque es la primera etapa, por así decirlo, de incursionar. Y no me dejará mentir ACNUR, Zaira Huerta, porque a partir de aquí, muchos de estos refugiados pueden recibir sus sueldos y sus salarios ya provenientes de la actividad formal en México. Tenemos por ahí un par de empresas importantes que están participando en emplear a estos refugiados. Y la siguiente pregunta era, bueno, ¿y dónde les deposito? Bueno, pues ellos ya tienen una cuenta de estas características, perfectamente les puedes depositar su salario en esa cuenta. Y entonces estamos de alguna manera masificando y yendo más allá de esto, ¿no? El siguiente paso, pues desde luego sería poder llegar a una cuenta nivel 4, ¿no? Pero creo que yo soy un poco pragmático y digo, bueno, empecemos por donde tenemos que empezar, que es lo básico. Seguramente muchos de estos refugiados empezarán en estos saldos. Auguro que más adelante tendrán mejores salarios y por lo tanto entonces estaremos llegando a una cuenta nivel 4, donde la tecnología nos va a permitir además poder reconocer otros documentos u otra información para garantizar nuevamente o robustecer la identidad de estos refugiados. Las cuentas nivel 4 respecto a las cuentas nivel 2 obviamente exigen exigen biométricos desde luego, pero ya son biométricos de rasgos físicos, como bien señalaba Roberto Zárate, y otra serie de, yo tampoco diría muy complicado, simplemente mayor identificación, y ahí es donde creo que hay que hacer el mayor brinco una vez que lleguemos a ese punto. Pero hoy creo que tenemos una solución práctica, una solución que además cualquier banco del sistema financiero lo puede aplicar, porque la regulación, las normas que ha establecido la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria de Valores con las iniciativas de la RENAPO y de Comar, pues esto permiten abrir este tipo de cuentas. Roberto, antes de irnos a corte, nos dices, el Banorte ya estaba listo, ¿no? Antes incluso de que llegara ACNUR. Cuéntanos un poquito por qué tomó Banorte esta decisión de irse con la CURP, digamos, para la población mexicana en un primer momento. ¿Cuál fue ahí la lógica, no? Pues mira, de alguna manera veníamos ya planeando esta cuenta, pero creo que la pandemia, por allá de cuando iniciaba, pues nos exacerbó el tema de encierro y de alguna manera de seguridad de salud, ¿no? Entonces, las personas decían, no quiero ir a una sucursal, no quiero salir a la calle, no quiero ser contagiado. Pues entonces, como en muchas partes del mundo, aceleró los procesos y sobre todo el acceso a las funcionalidades de tipo digital. Y sobre todo escuchamos atentamente al usuario, en este caso a los clientes.
y lo que decidimos fue acelerar nuestros planes de poder tener esta cuenta, ¿no? Hoy esta cuenta tiene alrededor de 15,000 aperturas mensuales, ya en un proceso continuo. Se afilian con la tarjeta esta que comento, es una tarjeta plástica que tú adquieres en una tienda de conveniencia. Es una tarjeta que no tiene valor mientras no la relaciones o la ligues a tu cuenta. Entonces, esta la puedes adquirir a un muy bajo costo y la verdad es que inmediatamente tienes ya este contacto. Pero así inició, escuchando de manera atenta qué demanda el mercado, qué necesidades hay y sobre todo provocando esta inclusión. Porque déjame decirte algo más que a mí a veces los pocos pelos que tengo se me paran de punta cuando escucho que alguien quiere abrir una cuenta y me dice es que no tengo historial crediticio. Pues es que no se necesita historial crediticio de crédito, no te voy a dar un crédito. Te estoy abriendo una cuenta para que tus recursos estén seguros, estén depositados y sean de alguna manera el receptor de tu salario, de tu dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Pues interesante, ¿no? De los efectos de la pandemia, un efecto positivo, ¿no? Tal vez de la pandemia, esta determinación que tomó Banorte. Vamos a ir a un corte, no se vaya, seguimos aquí con los refugiados. Muchas gracias por seguir con nosotros con los refugiados, el día de hoy hablando de inclusión financiera. Fíjense que también hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de México como país de destino de personas refugiadas, pues esto también implica cambiar un poco la perspectiva de cuando se veía México únicamente como país de tránsito, es decir, con población que no se iba a quedar aquí, que solamente estaba de manera temporal. Es bien diferente cuando ya hablamos de población refugiada que se va a quedar aquí, que incluso se va a naturalizar en algún momento mexicana, que va a acceder a empleo, que va a ir a las escuelas, que va a acceder al sistema de salud, etcétera. Tenemos que cambiar un poco la perspectiva de las instituciones, incluidas las instituciones financieras. Entonces, digo, eso nada más como un preámbulo. Y estábamos hablando del acceso a las cuentas bancarias y cómo Banorte ha abierto sus puertas a las personas refugiadas para acceder a cuentas tipo 2. También Roberto Zárate de RENAPO nos comentaba un poco de que este es el inicio, ¿no? De que se puedan aperturar este tipo de cuentas, pero que lo ideal sería que también las personas refugiadas tuvieran acceso a otro tipo de servicios bancarios o a otro tipo de cuentas. Roberto Zárate, me gustaría que nos contaras un poco cómo ves ese camino o esa evolución para que pues cada vez más pueda haber esta apertura, ¿no? A otro tipo de servicios para las personas refugiadas. ¿Qué es lo que esto implica, ¿no? Y en dónde estamos. Justamente, gracias, Silvia. Sí, algo muy importante que el sector bancario también nos ha externado es que pues hay una serie de regulaciones que hay que cumplir a nivel internacional y nacional. Es decir, para muchos hay voluntad expresa, decir, por supuesto, yo aperturo cuentas bancarias 2, que son básicas y de menor riesgo, como comentaba Roberto Cano, pero obviamente queremos avanzar más hacia una inclusión financiera plena. Hoy, y lo comentamos, los derechos humanos deben garantizarse para todas las personas en todos los sentidos. Y la inclusión financiera, el derecho a la identidad se convierten en potenciadores para el ejercicio pleno del resto de los demás derechos, para cuestiones de subsistencia básica y poderse desarrollar libremente en este país de derechos. Desde la Secretaría de Gobernación trabajamos todos los días para garantizar los derechos humanos y por tanto estos de inclusión financiera no son ajenos a este esfuerzo. ¿Qué tenemos que hacer? Y algo muy relevante es que a partir de darle certeza al sector bancario, porque además recordemos que no solamente hay que cumplir una carpeta para poder identificar a la persona, sino también hay que cumplir las leyes de lavado de dinero, de corrupción, es decir, una serie de situaciones que, como comentaba Roberto Cano, para aperturas de cuentas 3 y 4 requerimos pues mayor certeza de que pues una persona es quien dice ser, no hay robo de identidad, no hay suplantación o robo o supresión al Estado civil y por tanto lo que tenemos y estamos trabajando desde RENAPO a partir de esta evolución de la CURP para tener fotografía, para tener asociadas las huellas dactilares, para tener la firma de cada persona, se va
construyendo naturalmente, como lo es una clave de registro e identificación, y por tanto servicios de verificación de identidad, que además somos la instancia corresponsable y responsable a nivel nacional de hacerlo, para darle certeza al sector bancario de que efectivamente la persona que tiene enfrente, que está aperturando una cuenta bancaria, está solicitando un crédito, es quien dice ser y está respaldada por la autoridad registral a nivel nacional. Por tanto, estamos avanzando en este gobierno de manera muy decidida en esto. Como habrás escuchado y nuestro público y el auditorio que nos escucha, hoy día se habla mucho de la CUR certificada, que es esta clave que garantiza la unicidad entre los datos biográficos, los datos contenidos en el registro civil, en el Instituto Nacional de Migración o en la Comar, con esta clave de registro, para que ahí, asociada con los datos biométricos como el rostro, huellas, la imagen de los iris, la firma, es decir, prácticamente lo que está trabajando el RENAPO, logremos garantizar la unicidad en la identidad. Recordemos que los datos biométricos, para ser útiles, deben de ser completos, coleccionables, permanentes, y que una vez que se capturen, únicamente hay que compararlos con los mecanismos de autenticación con los que contenga la base de datos nacional de CURP, que hoy es la base de datos personales más grande del país, la única, y por tanto tenemos pleno compromiso y decisión de lograr brindar este servicio al sector bancario para que entonces sea el potenciador de poder ir ganando terreno en la inclusión financiera para las personas refugiadas. Muchas gracias, Roberto. Y voy con el otro Roberto, con Roberto Cano. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Lo ves viable? ¿Ves que se puede ir avanzando en esta dirección? Sí, Silvia, yo estoy convencido de que sí es viable, ¿no? Y como todo, creo que podemos comenzar con pilotos, y alguna vez lo comentábamos con ACNUR, con Zaira. Tampoco estamos hablando que en todos los miles o cientos de miles de sucursales de México van a ir refugiados a abrir cuentas, ¿no? Me parece que es un número aún controlable, donde además existe una migración de estos refugiados a ciertas zonas y regiones del país. Entonces, eso también acota a que podríamos comenzar con estos ejercicios, además de desarrollar. La tecnología ya está, porque la tecnología ya está y funciona hoy para los mexicanos, vamos a llamarlo así. Pero ahora el siguiente brinco sería que estos documentos, como bien menciona Roberto Zárate, que vayan avanzando en la identificación más minuciosa de un refugiado, porque efectivamente no es solamente la identidad, sino ya una cuenta nivel 4, que voy a ser muy práctico. La diferencia entre una cuenta nivel 2 a una 4, me vinco la 3 porque honestamente a mí no me interesa la 3, mejor va de la 2 a la 4. La 2 es una cuenta que tiene limitado un monto a 22,000 pesos, está conforme a UDIs, pero para no enredar al público, más o menos son 22,000 pesos. Y de ahí vamos a una cuenta nivel 4 que no tiene montos ya limitados, sino que pero ya he hecho una identificación, como bien mencionaba Roberto Zárate, mucho más profunda, porque obviamente tenemos que cumplir no solamente con regulación local, sino también internacional, y sobre todo en la vulnerabilidad que puede haber de cuestiones de lavado de dinero o actividades que están asociadas al terrorismo. Entonces, en ese sentido, hay que tener cuidado con esas cuentas y muchas otras cosas que tienen que cubrir. No muchas más, yo te diría que, o les diría al público que más bien es una identificación mucho más robusta, y todos estos biométricos que se tienen que cumplir y que se tienen que estar actualizando. A mí me parece que la combinación de un avance regulatorio, la adaptación de ello, más el avance en la parte tecnológica o la adaptación, creo que nos va a permitir avanzar en el siguiente gran brinco, que sería ya de una cuenta que no tenga límites de saldos. Pero vamos a ser honestos, yo creo que también una gran parte de estos refugiados, por lo pronto hoy, perfectamente una cuenta de estas características como la que hemos comentado, pues nos va a solventar o nos va a ayudar a que puedan ser incluidos en el sistema financiero y de manera formal. Y de ahí, pues podemos ir transitando a los cientos o miles que vengan ya hacia un monto mayor.
Muchas gracias, Roberto. Quisiera irme con Zaira porque si bien pues esta relación, ¿no?, que se tiene ahora con Banorte, que ha sido como muy positiva, quería preguntarte cómo ha sido o cómo van las conversaciones, ¿no?, con otras instituciones financieras. ¿Cuáles siguen siendo los retos o ves ya como más, pues más avance o más progreso, a lo mejor tomando en cuenta pues ejemplos, ¿no?, como el de Banorte, de que pues ya dieron como ese paso hacia adelante para que podamos contar con más instituciones financieras que estén cumpliendo, pues más bien que estén garantizando también pues este derecho a la inclusión financiera? Sí, gracias, Silvi. Pues mira, yo te diría que estamos haciendo como toda una labor de socialización de la información que se tiene, ¿no? Muchas instituciones pues no están al tanto ni de la condición de las personas refugiadas, ni de sus necesidades, ni tampoco, por ejemplo, pues de esta última resolución que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo. Esta es una resolución que reforma y adiciona las disposiciones de carácter general del artículo 115 y es justamente para promover la inclusión de personas refugiadas en el sistema bancario mexicano, ¿no? Aquí se establece pues muy claramente que para favorecer esta inclusión financiera, las personas pueden abrir una cuenta de nivel 2 sin tener que presentar la tarjeta pasaporte como identificación, ¿no? Y establece también que necesitan nada más una identificación con la cual se tengan que corroborar los datos, pero sí se excluye ya la tarjeta pasaporte. Entonces, nos hemos encontrado con que la mayoría de las instituciones bancarias pues no están al tanto de esta disposición, ¿no? Y tampoco conocen, por ejemplo, las tarjetas que expide el Instituto Nacional de Migración, que también pues pueden ser tarjetas que emite el Gobierno de México y con las cuales se puede validar la información de la persona, ¿no? Tienen fotografía, tienen el nombre. Entonces, debería ser suficiente para que una persona pues también pudiera presentarlas y corroborar sus datos personales a través de estas, ¿no? Y por supuesto, pues también tienen la CURP. Entonces, creemos que hay como una resolución muy generalizada de se tienen que abrir con estos documentos, con el pasaporte más otra identificación, no importa el nivel de cuenta que estén abriendo. Y lo que hemos hecho en este camino, pues es empezar desde informar desde la resolución, presentar las tarjetas expedidas por el Instituto Nacional de Migración y también pues la verdad es que sí les estamos comentando sobre pues estos productos que tiene Banorte, ¿no? Enlace Digital como un ejemplo de un producto que permite el acceso a las personas simplemente con tener la CURP y la CURP debería ser pues la base con la que estamos cumpliendo en la normativa, ¿no? ¿Qué vemos con las personas refugiadas que justamente ya han podido tener acceso a este tipo de cuentas? ¿Qué nos dicen ellos y ellas? ¿Cómo percibes pues, cambio, ¿no? Que debe ser enorme, pues al tener algo tan sencillo que a lo mejor en sus países era abrir una cuenta y que aquí pues tuvieron que pasar, ¿no? Algunas complicaciones. Sí, claro, pues justamente la semana pasada tuvimos un testimonial muy lindo que Banorte nos ayudó a capturar. Y bueno, así como esa experiencia que la podemos compartir, por eso una persona refugiada que logró abrir su cuenta y gracias a ello tiene hoy un empleo formal, ¿no? Y pues la importancia del empleo formal tiene una serie de consecuencias sociales, ¿no? O sea, le da a la persona, pues en primer lugar, este sentido otra vez de seguridad, ¿no? Sales de esta zona en la que no sabes qué va a ser de tu vida, entonces el tener un empleo es de verdad la base por la cual las personas empiezan a rehacer su vida en México, ¿no? Y de ahí, pues también se detona, pues, que los niños empiecen a ir al colegio otra vez, ¿no? O sea, sí, venir de una situación en la que tuviste que salir repentinamente de tu país porque tu vida o la de tus hijos estaba en riesgo, a volver a de verdad poner las bases para decir, ya tengo un empleo formal, gracias a este empleo formal puedo tener también el acceso al seguro social, por ejemplo, y voy a tener acceso a servicios médicos. Entonces, la vida de la persona empieza a normalizarse otra vez, ¿no?
vivir en esta condición de incertidumbre y de peligro constante, pues empiezas a adquirir otra vez estos elementos que te van diciendo, estás seguro, puedes seguir avanzando hacia adelante, ¿no? Y pues de verdad es en ese sentido en el que tener una cuenta bancaria que te permite iniciar este camino, pues ha sido muy importante, y las personas pues lo que nos han dicho es que lo están haciendo de una manera muy fácil, ¿no? O sea, la verdad la mayoría de las personas cuando llegan a México no saben qué es una CURP, no tenían idea, ¿no? O sea, pues mira, muchas cruzan la frontera sin saber siquiera que están en México, porque vienen literal huyendo. Entonces es bueno, empezamos desde ahí y la CURP es como esta primera validación, ¿no? Y yo te diría como este primer recibimiento que les da México y que les otorga el derecho a la identidad. Entonces, pues hemos encontrado testimonios muy favorables de cómo estas dos cosas están haciendo pues el inicio, ¿no? De una vida en la cual pues pueden tener todas las cosas que a lo mejor tenían en su país de origen. Qué importantes son este tipo de detalles, ¿no? Porque cuando hablamos de el alza en el número de solicitudes de asilo, en que se les da el reconocimiento de la condición de refugiado, luego nos quedamos ahí, cuando en realidad hay una serie de cosas que tienen que suceder para que las personas se integren de manera efectiva, ¿no? Y esta es una de ellas, ¿no? Y cómo, pues, esta mirada de la que hablaba, pues tiene que ir permeando en distintos niveles, no tanto a nivel gubernamental de autoridades, pero también del sector privado, de instituciones financieras y de la sociedad en general, ¿no? Y que pues juntos todos podamos garantizar, ¿no? Que las personas refugiadas pues se sientan ahora sí que como en casa y que plenamente puedan estar integradas. Estamos llegando ya al final de este programa. Yo quisiera agradecerles a los tres por haber estado con nosotros, a Zaira Huerta, asistente de soluciones duraderas y responsable de inclusión financiera de la CNUR México, a Roberto Cano, director general adjunto de captación del Grupo Financiero Banorte, y a Roberto Zárate, coordinador normativo en el Registro Nacional de Población, el RENAPO. Muchísimas gracias a los tres, nos han dado mucha luz y mucha claridad respecto a este tema tan importante. Y a usted, muchísimas gracias por seguir esta emisión de Con los Refugiados. Nos vemos el próximo miércoles.